Bien, en este último ejercicio, que es un ejercicio de un bloque que está ligado no, un bloque que está puesto sobre una pared y se va a empujar sobre esa pared para buscar, obviamente, que esta fuerza diagonal haga que se pegue a la pared hacia la derecha y suba verticalmente entonces hacia arriba. Es decir, esta fuerza diagonal, fíjese, tiene componentes horizontales hacia la derecha en X. Esta sería la fuerza X y obviamente hacia arriba en Y. ¿Listo? Esta es la fuerza. ¿Qué es lo que entonces está logrando hacer esa fuerza? Está logrando subir al bloque pegado a la pared, ¿cierto? O puesto sobre la pared, pero subirlo y además de subirlo, pues totalmente dejarlo conectado o ligado a la pared mediante esa fuerza horizontal que le está haciendo. Esa fuerza, como está inclinada, tiene que formar un ángulo con el eje X. Ese ángulo que forma es de 50 grados. Nos dicen que la masa del bloque es de 3 kilogramos y también nos están diciendo que hay un coeficiente de fricción estática y que ese coeficiente de fricción estática es de 0,25. ¿Por qué estática? Porque lo que van a hacer es empujar el bloque hacia la derecha y hacia arriba para buscar, obviamente, empujarlo en esa dirección, pero haciendo que el bloque se mueva como tal a velocidad constante o que quede fijo. Entonces vamos a mirar cuál es la pregunta. ¿Por qué digo o que quede fijo? Porque la condición de equilibrio convalida las dos consideraciones. Usted, cuando suma las fuerzas en X o en Y o en la dirección de movimiento que tenga el bloque o el sistema, dinámicamente hablando, usted puede entrar a concluir que efectivamente se mueva con velocidad constante y que así las cosas pues no haya aceleración, porque la aceleración se haga nula y en ese sentido pues la sumatoria de fuerzas se iguala a cero. O que el cuerpo esté totalmente sostenido, esté fijo, esté estático, esté en reposo y así las cosas pues que no se muevan y por lo tanto también la sumatoria de fuerzas se va a hacer igual a cero. ¿Listo? En este caso entonces miremos qué es lo que nos preguntan. Si lo que quieren es que el cuerpo suba a velocidad constante a través de obviamente la fuerza diagonal que se le hace empujando a la derecha el bloque y subiéndolo por en la pared, o si sencillamente se quiere permanecer el bloque ahí fijo contra la pared. Dice, determine los valores posibles para la magnitud de la fuerza F que permite que el bloque permanezca fijo. O sea, nos están pidiendo esa fuerza F, pero para que el bloque permanezca estático o fijo. Eso quiere decir que seguimos con una condición de equilibrio, pero ya no vamos a hacer que se mueva a velocidad constante, sino que obviamente se permanezca estático. Eso no va a cambiar nada en la igualación de la sumatoria de fuerzas. Vuelvo y reitero, si se mueve a velocidad constante o se queda quieto, pues la igualación va a ser cero. Va a ser nula esa sumatoria de fuerzas que se haga en X o en Y, dependiendo obviamente de la relación direccional que tenga el movimiento. Pero lo que sí es necesario tener en cuenta es que pues las consideraciones incluso podrían ser distintas. A mí me podrían pedir, por ejemplo, si el bloque se estaría moviendo a velocidad constante, cuál es la distancia que recorre en un tiempo determinado, ¿sí? O con qué velocidad se estaría moviendo si recorre una cierta distancia, que son ya cuestiones obviamente cinemáticas, pero que apoyados obviamente en el cálculo de la aceleración de un problema de sistema acelerado en dinámica me podría ayudar a calcular otras variables, o que en consideración de un sistema en equilibrio moviéndose a velocidad constante me ayudaría a calcular relaciones espaciotemporales, mientras que si el cuerpo está fijo, estático, pues obviamente no podemos pedir cuánta distancia ha recorrido ni dar un tiempo en movimiento, ni tampoco considerar con qué velocidad constante se mueve, pues porque está fijo o quieto. Bien. Aclarando entonces eso, recordemos que aquí esta fuerza al estar inclinada, vamos a tomar por comodidad nuestro marco de referencia en un plano de cartesiano convencional, X horizontal, Y vertical. Este ángulo que le estoy mencionando acá y que le estoy señalando es el teta, el ángulo de inclinación que tiene esa fuerza en acción, y que sencillamente también es necesario tener en cuenta que como está estático, pues no necesito determinar un signo
como tal para la aceleración porque no la hay. Vamos a hacer entonces, ya entendiendo el problema y catalogándolo como un sistema en equilibrio, vamos a proseguir con el DCL. Entonces pintamos las fuerzas que están aplicadas sobre el bloque. Primero, recordemos que hacia arriba hay una fuerza y que esa fuerza que va hacia arriba es sencillamente la fuerza componente. ¿De quién? La fuerza componente de esa fuerza que está inclinada. Nosotros sabemos que obviamente no debemos pintar en un diagrama de cuerpo libre las fuerzas componentes de una diagonal, pero que en este caso lo voy a pintar de manera interlineada para que usted tenga presente que siempre que haya una fuerza diagonal, aunque esas fuerzas componentes de esa diagonal no se dibujen en el DCL, sí hay que tenerlas en cuenta en la sumatoria de fuerzas. Entonces hacia arriba iría esa fuerza en Y, o esa componente vertical de esta fuerza diagonal que está obviamente empujando, al bloque contra la pared o sobre la pared. ¿Quién va hacia abajo? Y ella sí se pinta como tal en el DCL. El peso. El peso del bloque siempre, sea cual sea la consideración, va a ir hacia abajo, porque lo hace la Tierra y la Tierra pues está debajo del cuerpo. Ahora, ¿quién más va hacia abajo? Hacia abajo también va la fuerza de la fricción, pero esa fuerza de fricción la debe pegar a la pared para que haga contacto directo entre la pared y el bloque, que es por donde se está procurando deslizar el cuerpo, ¿no? Esta fuerza de fricción, ¿por qué va hacia abajo? Porque la idea de la fuerza F que se le está haciendo al bloque para empujarlo es empujarlo a la derecha contra la pared y subirlo. Entonces, en ese sentido, si la idea es subirlo, verticalmente hablando, pues lo que hace la fricción es oponerse al deslizamiento del cuerpo. Entonces va a ir hacia abajo, ¿ok? Ya que se quiere deslizar hacia arriba el bloque. Listo, esas serían las fuerzas que están en Y. La fuerza componente vertical de la fuerza inclinada que se le hace el peso hacia abajo y la fricción hacia abajo. ¿Quién está en X? En X hacia la izquierda estaría una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo. En este caso la superficie de apoyo es la pared, que si usted lo gira 90 grados se va a dar cuenta que es como si tuviera el bloque sobre una mesa. Entonces la mesa sería la superficie de apoyo para el bloque y genera una normal verticalmente, en este caso hacia arriba, si lo toma así, ¿cierto? Y formando un ángulo de 90 con la superficie de apoyo. Pero como lo tenemos es de esta manera y el soporte es lateral, que es la pared, pues simplemente genera una normal hacia la izquierda formando ese ángulo de 90 grados, esa normal, con la pared que es la superficie de apoyo. Listo. Pero hay otra fuerza que va hacia la derecha, que no se pinta en el DCL, pero que se tiene en cuenta en la sumatoria de fuerzas, y es la componente horizontal de esa fuerza F que se le está haciendo al bloque. ¿Listo? Bien. Teniendo entonces eso en cuenta, ya hicimos nuestro DCL. Voy a retener aquí tal vez un poco las fuerzas con rojo sobre ese azul, para distinguir un poco el DCL del dibujo, porque olvidé que lo estaba trabajando en otro tono al DCL y lo hice del mismo azul. Bien, vamos a empezar entonces ahora sí a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces recuerde que hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es la fuerza que sí se pinta en el DCL, que de hecho ya está pintada desde el ejercicio? Es esta fuerza inclinada, esa sí se pinta. La que no se pinta son las que yo hice interlineadas, que son las componentes, pero la que se debe, o las que se deben más bien, sumar en las sumatorias de fuerza X y Y son las componentes, no la total, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en X. ¿Quién va hacia la derecha y por lo tanto positivo? Porque
pues por sentido convencional, la derecha será positiva, la izquierda negativa, arriba positivo, abajo negativo. Aquí, pues como está igualada a 0 la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, no hay problema con los signos. Entonces, fuerza en X positiva menos la normal negativa igual a 0. Por lo tanto, la fuerza en X, que está restando pasa a sumar, va a ser igual a la normal. Terminamos con la primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Quién va hacia arriba? Hacia arriba la fuerza en Y, hacia abajo el peso y hacia abajo la fricción. Por lo tanto, ese hacia abajo, pues negativo igual a 0. Entonces podemos decir que la fuerza en Y es igual al peso pasándolo a sumar y a la fricción también pasándola a sumar a la derecha. Listo. Vamos entonces ahora sí a abrir nuestra fuerza en X y nuestra fuerza en Y. ¿Cómo así abrirlas? Tenemos acá un triángulo rectángulo que nos indica que la hipotenusa de nuestro triángulo sería la fuerza, que la base de nuestro triángulo sería la fuerza en X o fuerza horizontal y que la altura de nuestro triángulo sería la fuerza en Y o fuerza vertical. El ángulo está acá. Si tú te paras en este punto donde está el ángulo de inclinación, entonces podrías decir que el cateto opuesto es la fuerza en Y y que el cateto adyacente es la fuerza en X. Y entonces diríamos que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno de esos 50 grados, mientras que la fuerza en Y sería la fuerza por el seno de esos 50 grados. ¿Por qué razón? Porque recuerde que al ser el cateto opuesto la fuerza en Y se relaciona con el seno, ya que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que al ser obviamente el cateto adyacente, la fuerza horizontal, se relaciona con el coseno, ya que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la hipotenusa pues es la fuerza. Entonces, ¿esto de dónde me sale? Esto me sale de que el coseno de 50 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Fx sobre la hipotenusa, que es F. Esta F de hipotenusa que está dividiendo pasa al otro lado, va a multiplicar con el coseno de 50 grados y nos va a quedar que la fuerza por el coseno de 50 grados es la fuerza en X. De ahí sale esa. ¿De dónde sale esta? El seno de 50 grados es exactamente igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? Si nos paramos acá, el cateto opuesto ya dijimos era la fuerza en Y. Entonces, fuerza en Y, ya que el adyacente era la fuerza en X, ¿no? Sobre la hipotenusa, pero ¿quién es la hipotenusa para nosotros? La fuerza más grande de las tres, que es la fuerza total, o sea, F. Esta fuerza F que está dividiendo va a pasar a multiplicar y nos queda que la fuerza multiplicada por el seno de 50 grados es exactamente igual a la fuerza F sub Y. Listo. Y ya tendríamos nuestra fuerza horizontal componente de la fuerza F y nuestra fuerza vertical componente de nuestra fuerza F. Listo. Entonces ya podemos trabajar con esta como la segunda ecuación, esta como la primera ecuación. En la primera ecuación teníamos que Fx, que es ¿quién? F por el coseno de 50 grados es igual a la normal. Listo. Y en la segunda ecuación que tenemos, que Fy, que ¿quién es Fy? F por el seno de 50 grados es igual al peso, pero ¿quién es el peso? La masa por la gravedad, más la fuerza de fricción. ¿Pero quién es la fuerza de fricción? El μ estático por la normal. Listo. ¿Tenemos la fuerza F? Sí, nosotros tenemos la fuerza F o no. Bien, miremos a ver. La fuerza F es la que nos piden, entonces no la tenemos. Perfecto. Entonces nos vamos a simplemente hacer una sustitución. Resulta que la normal, que es esta misma que aparece en las dos ecuaciones, tanto de la sumatoria en X como de la sumatoria en Y, es equivalente a la fuerza por el coseno de 50. Entonces vamos a sustituirla allá en la ecuación número 2. Entonces, tomando la ecuación número 2, nos quedaría F por el seno de 50 grados igual a la masa por la gravedad más el μ estático por la normal. ¿Pero la normal quién es? La fuerza por el coseno de 50. Listo, miremos de aquí qué tenemos y qué no tenemos. ¿Tenemos la fuerza? No. ¿Tenemos el seno de 50? Sí. ¿La masa? Sí. ¿La gravedad? Sí. ¿Tenemos el μ sub s? Sí. ¿Tenemos la fuerza? No. ¿Tenemos el coseno de 50? Sí. Y ya nos quedamos con una ecuación que tiene una sola de las incógnitas que pues obviamente nos está pidiendo incluso el problema, y es esa fuerza F. Entonces, pasemos a un lado de la
ecuación todo lo que tenga F y lo que no al otro lado. Fuerza por el seno de 50 grados. Y esto que está sumando, muchachos, lo pasamos a restar menos mu sub s, fuerza coseno de 50 grados. Igual a la masa por la gravedad. En este primer término y en este segundo término hay algo que es exactamente igual en los dos, la fuerza y la fuerza. O sea que la podemos factorizar y nos quedaría fuerza factor del seno de 50 grados menos el mu sub s por el coseno de 50 grados. Cerramos el paréntesis, igual a la masa por la gravedad. ¿Qué operación está haciendo esta fuerza con el seno de 50 menos el mu sub s coseno de 50? Está multiplicando porque por eso está en un paréntesis. Entonces todo lo que está en un paréntesis pasa al otro lado a dividir y nos quedaría fuerza es igual al peso dividido entre el seno de 50 grados menos mu sub s por el coseno de 50 grados. Y simplemente entramos a sustituir datos. Entonces, sería igual. ¿Quién es la masa? 3 kilogramos. Por la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Dividido. Seno de 50, entonces de una vez, seno de 50, 0,77 aproximando, 0,77 menos el mu sub s nos da 0,25. Y lo multiplicamos por el coseno de 50. Coseno de 50, 0,63, perdón, 64, solo con dos decimales. Listo, 0,64. Ahora sí procedemos a hacer las operaciones. 3 por 9,81 en el numerador nos da una fuerza igual a 29,43 newton dividido 0,77 menos 0,25 por 0,64, 0,61 en el denominador igual a 29,43 dividido la respuesta, 48,24 newton. Y listo. Esa sería nuestra fuerza. Ese sería como tal el valor máximo que puede tener nuestra fuerza F para hacer que el bloque se quede quieto. Ese es el valor más alto que puede tener esa fuerza, ¿ok? Para que se quede quieto. Ahora, sabemos que es el valor más alto, pero podría incluso tener valores inferiores a estos donde el cuerpo siga quedándose quieto, ¿sí? Pero que dé como tal una fuerza más pequeña, que sería cuando, ¿qué? Cuando el bloque se mueva, pero en sentido contrario, es decir, si la fuerza más alta se obtiene cuando el bloque se está moviendo hacia arriba, pues la fuerza más baja será cuando se deslice. Y en ese orden de ideas, ¿qué le pasaría a esta fuerza de fricción? Pues simplemente quedaría es al contrario. ¿Listo? Entonces yo solamente voy a calcular en este problema para no hacerlo más largo la fuerza máxima o la fuerza mayor, más que máxima la fuerza mayor de ese intervalo de posibles valores de fuerza para que el bloque se mantenga quieto, considerando que se esté buscando es empujar hacia arriba. Pero si me piden un intervalo de valores, pues nadie me está diciendo que sí o sí tiene que ser hacia arriba. Entonces podría también el bloque deslizarse hacia abajo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas la fricción tendría que oponerse a ese deslizamiento y en ese sentido cuando se busque que solo se deslice, pues el valor que se va a tomar de esa F va a ser obviamente menor. ¿Por qué menor? Pues porque obviamente aquí la fuerza que se le está haciendo es con una componente vertical. Entonces si la fuerza de fricción ya no se opone a esa fuerza vertical como lo está haciendo en este caso, pues vamos a obtener un valor mucho más pequeño. ¿Sí?
Entonces, ojo, ya esa fuerza de fricción no se opondría en el segundo caso, que sería cuando se deslice hacia abajo, porque iría pues obviamente hacia arriba y apoyaría esa fuerza en Y. Por lo tanto, haría que la fuerza F sea más pequeña de lo que tiene que ser en este caso, ya que en esta situación, pues la única fuerza que está quedándose hacia arriba es la fuerza en Y. ¿Listo? Es por eso. Es decir, entre más fuerzas hayan en una sola dirección, pues menor será el valor de cada una de esas fuerzas. Porque la sumatoria con las otras pues va a hacer que el dato total sea más grande. Pero si solamente hay una fuerza oponiéndose a otras dos en dirección contraria, pues esa fuerza tiene que ser más grande, lógicamente. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Entonces, si el bloque se va a deslizar de tal manera que vaya hacia arriba, se va a deslizar hacia arriba, entonces la fuerza F tomará su máximo valor, o su mayor valor. Pero si el bloque se tomaría deslizándose hacia abajo, entonces la fricción se opone y la fricción ya no iría hacia abajo como en este caso, sino hacia arriba. Y en ese orden de ideas, pues la fuerza Y disminuiría y así también pues la fuerza como tal, F total. Y tendríamos es un valor menor, pero también una condición de equilibrio, es decir, una condición en la que el cuerpo seguiría fijo. ¿Listo? Bien, pero como les digo, solo voy a trabajar aquí con la consideración de que se esté empujando el bloque hacia arriba y que la fuerza tome su mayor valor entonces, para no hacer más extenso el video. Esa sería entonces ya la temática terminada y los 6 problemas que hice, 3 de acelerado y 3 de equilibrio. Tiene todo ya para hacer sus problemas, los de que le dejé en la guía. Tiene que mirar los videos, tiene que obviamente mirar también los ejercicios cautelosamente. Yo los hice paso a paso, obviamente, ahí en el papel. Todo lo que yo escribo en las guías de ustedes, pues es creado obviamente por mí. Está como recorte simplemente porque lo traigo de los libros que yo ya he escrito con antelación. Entonces, pues para no volver a repetir exactamente lo mismo, los corto directamente desde los PDF de mis textos ya editados, y ahí lo que se hace simplemente es mostrarles el paso a paso muy detalladamente de la resolución de los problemas. ¿Listo? Entonces no sería más. Chao, chao.